Hoy es el Día Internacional del Libro y vale la pena hablar de la lectura, muy ligada al libro y de lo que el libro significa en la creación de culturas en el mundo y lo que significa en la creación de pensamiento en el mundo y de formación también, o sea, de muchas cosas. Está de visita en Costa Rica para participar en una actividad que se va a realizar en este país, Inger Engqvist. Ella es catedrática de educación en Suecia. Es una señora que ha participado mucho en conferencias en Suecia y en otros países del mundo, hablando como pedagoga y planteando cómo formar bien a sus hijos. Vean qué bonito este regalo que les tengo a ustedes, escuchar gente hablando de eso, de la educación, de cómo educar, de por qué hay que tener en claro que hay que educar de una manera y no de la otra. Entonces yo la tengo a ella conmigo. Ella ya está aquí en Costa Rica y, entre otras cosas, recomienda mucha lectura, dominio de nuestra lengua materna profundo y que los niños, dice, reciban las clases exclusivamente en su lengua natal hasta los 9 años por lo menos. Ella habla mucho sobre cómo debe ser la formación de un escolar. Entonces yo quiero hablar con ella de ese tema para que ustedes la escuchen. Inger, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo debe ser la formación de un niño o una niña en la escuela? Adelante. Muy buenos días, ¿se me oye? Señora, adelante. Sí, bueno, aquí estoy para hablar, pero ¿se me oye? Sí, yo le oigo perfecto. Adelante. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por recibirme y claro, eso de hablar de la lectura es de primera importancia. Y yo empezaría con los niños pequeños. Hay que crear una afición a la lectura cuando los niños, bueno, todavía reciben muchas influencias por su familia. Hay que empezar a leer con el hijo, los padres y las madres. Hay que tener algún libro en la casa, que los niños tengan sus libros preferidos. Y mejor si hay bibliotecas para niños o para adultos con una sección para niños, para que puedan, bueno, desarrollar una afición a los libros. Y junto con esto sería muy importante que la escuela insistiera también mucho en la lectura, en convertir en lectores a los niños. Y esto se hace en primer lugar dentro del marco de la enseñanza primaria. Si los niños no son lectores a los 10 años, a los 11, 12 años, es poco probable que lo sean después. Así que hay que empezar con las buenas costumbres, porque precisamente por lo que se dijo, que es una gran riqueza ser lector, abre muchas puertas y condiciona el desarrollo posterior del individuo. Así que esa es mi visión de cómo formar a un lector. Usted, dentro de lo que he podido conocer de su pensamiento, dice que la tecnología es solo una herramienta, que lo fundamental es adquirir conocimientos, lo importante es lo que hace el cerebro y no las manos. Ante una corriente constructivista de un aula donde los alumnos aprenden por sí mismos, apoyados por la tecnología y sin realizar las mismas tareas simultáneamente, usted apuesta por la fórmula tradicional y dice que es imprescindible de la lectura un dominio de nuestra lengua materna profundo y que solo así podremos consolidar las ideas en el cerebro. Y esto que usted dice es muy profundo y conlleva a una educación de los más grandes para que puedan venir generaciones con un cerebro mejor desarrollado.
Sí, precisamente esto, que la novedad de la tecnología ha oscurecido un poco la importancia del aprendizaje de las materias, porque pensamos con el cerebro y no con los dedos. Eso es lo importante. Entonces tenemos que tener un cerebro con conocimientos tanto de la lengua, que es el código para recibir y emitir, como con diferentes materias, porque si no tenemos conocimiento sobre el mundo, no vamos a poder interpretar la información que nos llega, y la interpretamos y la codificamos a la vez con nuestro conocimiento y a través del lenguaje. Por eso la educación un poco más tradicional daba mejor resultado intelectual, porque había más tiempo para aprender la lengua, había más práctica de lectura en voz alta, de escritura, de ortografía y todo esto. Y también en las diferentes materias había más insistencia en realmente conocer los datos, no solamente haber hecho un proyecto en conexión con un tema. Hoy en día lo popular es usar la tecnología y hacer proyectos, lo cual no está mal, pero ha tomado demasiado espacio en la programación, en el horario de los alumnos. Necesitan aprender lo básico para después poder hacer proyectos. Por ejemplo, se ha impuesto una manera de trabajar que conviene para gente que ya tiene su base, pero a los niños que todavía están aprendiendo lo elemental. Y ahí creo que podríamos llegar a recapacitar, a ver lo que tiene la formación escolar tradicional de bueno y de importante. Se habla de Singapur y de Finlandia como ejemplares en la calidad de la enseñanza, y usted señala que la clave de todo esto son los profesores, y nos dice por qué, cuál es el tipo de profesor que se ocupa y qué se necesita a nivel de política pública en un país para tener a esos profesores, a esos maestros preparados para entender la importancia que tiene este mensaje. Sí, precisamente, esto es muy importante. Uno de los secretos de estos países tan exitosos en educación es la calidad del profesor. Entonces hay que atraer a los estudiantes inteligentes a la educación, al área de la educación. Y para que esto funcione, tiene que ser atractivo ser profesor. El profesor tiene que sentirse a gusto en el aula. Debe sentirse apoyado por la administración y por, claro, el Estado, el Ministerio de Educación, y por los adultos, los padres en general. Así que lo que hay que hacer a nivel político, hay que apoyar a la formación de los docentes y sobre todo crear una buena situación en el aula. No se puede aceptar que se insulte al profesor, por ejemplo, en el aula, sino que el aula sea un buen lugar de trabajo para un buen profesor. Eso es un requisito ineludible para atraer a los mejores. Y después lo que hacen en Finlandia y en Singapur es decir siempre en cada situación que los profesores son importantes, que esto es la columna vertebral de nuestro país, que es la profesión más importante, etc. Darles un buen salario es importante, pero quizás más importante todavía darles ese reconocimiento público de su importancia. Así que en parte son mecanismos psicológicos. Así que la receta en 2 palabras: respetar el conocimiento, respetar al profesor y tener reglas que permitan tener aulas tranquilas para el profesor pueda trabajar a gusto. Dice que hay que memorizar,
porque es la única manera de tener datos que ofrezcan una experiencia y capacidad de decisión frente a las palabras más empleadas en la nueva didáctica, que son creatividad, pensamiento crítico y comunicación. Usted, Inger, puntualiza algo muy importante, que para ser creativo hay que tener muchos conocimientos, porque sin datos en el cerebro no hay pensamiento crítico, dice. Sin conocer una materia a fondo y sin saber cómo expresarla, no hay buena comunicación. Y considera que es una idea romántica hablar de creatividad sin conocimientos, oigan bien, sin conocimientos. Y razona que para poder crear una melodía hay que dominar la música. Reivindica un aula en orden donde los niños aprendan a centrar la atención y a dejarse guiar por el maestro. Y afirma que las tareas ayudan a afianzar lo aprendido, pero sin las distracciones actuales, que son los teléfonos, las tabletas y los ordenadores portátiles. Cuénteme sobre eso. Sí, así es. Para ser creativo, para pensar, número uno, para pensar necesitamos tener los elementos fácticos, los datos para poder pensar. Pensar es relacionar datos, pero para poder relacionar, primero hay que dominar, tener acceso a esos datos. Así que el primer paso es tener mucho conocimiento y corresponde a la edad de la niñez y la primera juventud, adquirir datos. Después, para tener un pensamiento crítico, uno tiene que tener datos, pero muchos más datos, y datos de diferentes fuentes. Pero no hay ningún método para aplicar un pensamiento crítico a un área que uno no conoce. La idea misma es bastante ridícula. Primero hay que conocer el terreno en cuestión y después tener otros datos nuevos y compararlos, porque la comparación es lo que nos dice que aquí hay algo que cogía, algo que no está bien. Solo el conocimiento da esa base. Y ahí otra vez, cuando llegamos a los teléfonos y las tabletas y todo esto, si los jóvenes pierden mucho tiempo, más o menos jugando o dejando pasar las horas con los aparatitos electrónicos, no van adquiriendo los conocimientos con los que se van a poder defender intelectualmente ante la propaganda, que pueda ser comercial o política, lo que sea, pero la vacuna es lo importante. Escuché algo sobre la vacuna antes en el programa, pero aquí hablamos de una vacuna intelectual, que es tener conocimiento, tener lenguaje, que es lo que da la escuela. Por eso, si usamos esa idea, la educación y, por ejemplo, la enseñanza primaria es la vacuna esencial para el bienestar de un país, y debemos cuidar esa etapa de la escuela y pensar que en esto nos va la vida. Ahora, hablábamos de los estudiantes, hablaba también, y esto es importante, no es que nadie está en contra de la creatividad, nadie está en contra del pensamiento crítico, al revés, estamos a favor de eso, pero el tema es el combustible que va a tener esa creatividad y ese pensamiento crítico para que sea efectivo y eficiente. Aquí nos dice un doctor que es experto en jóvenes y en niños que esta es una excelente entrevista, que todo lo que dice es correcto, importante y clarísimo, que todos los docentes deberían escuchar estos conceptos. ¿Qué es lo que ha pasado con el docente en este momento en el resto del planeta? No voy a, digamos, Singapur o Finlandia vieron que tenían un problema y trabajaron en tratar de salir adelante de una manera diferente, más efectiva y con logros más importantes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la educación, que se supone es todo lo que usted nos dice a nosotros en este momento,
a veces se convierte más bien en todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay primero un nivel político, podríamos decir, que se ha querido extender la educación a todo el mundo, pero también ha habido un movimiento a favor de los derechos del niño, del alumno, del ciudadano. Y entonces ha habido una vacilación. Si se quiere dar educación, pero no se quiere exigir una buena conducta y un esfuerzo. Y esto es imposible. Se puede ofrecer una educación, pero para que el joven se eduque, tiene que hacer un esfuerzo. Y allí los estados han vacilado, y esto es igual en todos los países occidentales. Eso es porque les ha ido bien a, por ejemplo, los alumnos en Singapur, porque hay una mejor aceptación de que hay que hacer un esfuerzo. Y como sabemos todos, muchos pedagogos occidentales han reaccionado diciendo que se exagera el esfuerzo en Asia. Es posible que se exagere un poco, pero en los países occidentales cometemos la exageración opuesta, exigimos demasiado poco, porque en nuestro sistema no todos los niños, no todos los jóvenes adquieren esos conocimientos básicos que necesitan para ser críticos, para ser creativos, para poder desarrollar una actividad profesional. El problema no es el dinero, como se dice de vez en cuando, o la plata. El problema es la seriedad con la que se toma la educación y la formación docente. Para decir algo que voy a repetir esos días en Costa Rica, lo que se puede hacer con los docentes, si no hay tiempo para formarlos mejor, etcétera, se puede trasladar parte de la formación a los colegios, se puede trabajar con la especialización de los docentes, llegar y avanzar más. Por ejemplo, en China, estoy hablando de las ciudades grandes en la costa, porque no es igual en el interior, los profesores también de enseñanza primaria pueden tener una especialización, pueden enseñar, por ejemplo, lengua o matemáticas, y así, aunque el profesor no tenga una formación muy larga, pueden hacer un muy buen trabajo. Y si además se pone a colaborar a los profesores de matemáticas, vamos a decir, en la enseñanza primaria, todos especializados en matemática, y además el currículo está muy claro y saben exactamente lo que deben hacer, se puede llegar a tener muy buenos resultados. Así que hay que encontrar maneras de avanzar a pesar de no estar en la situación en la que está Singapur ahora. Hablemos de la situación en la que está Singapur o Finlandia ahora. ¿Qué le parece? ¿Cómo están como resultado de ese cambio? Sí, lo que sucede primero Finlandia, porque es más fácil decirlo, siguen teniendo una muy alta valoración de los docentes y siguen atrayendo al sistema educativo a excelentes estudiantes. Y eso es el gran centro, el gran núcleo de sus buenos resultados. Pero en Finlandia vemos que bajan los resultados porque también en Finlandia los alumnos son de familias, son del mundo del bienestar y tienen los teléfonos móviles en su casa y todo esto. Así que el esfuerzo del alumno no es tan grande como antes, pero todavía la capacidad de los docentes es igual de grande. Lo que sucede en Singapur es yo creo que se puede tomar como un ejemplo de lo que se podría llegar a tener. Primero, han dicho en Singapur que la educación es la preocupación número 1. Así que la sociedad entera ha dicho que la educación es el número 1. Número 2, las autoridades están buscando entre los alumnos que salen de la enseñanza media, del bachillerato,
para encontrar a personas que pudieran convertirse en buenos profesores. Se les está dando posibilidades de hacer prácticas ya antes de terminar ellos mismos sus estudios secundarios. Después se les paga durante la formación docente un salario, podríamos decir correcto, pero de practicante o etcétera. Y además, cuando terminan sus estudios, viene siempre el ministro de Educación a echarles un discurso, a decirles: ustedes son como los soldados de la República, ustedes nos preparan para el futuro y nos defienden con su trabajo. Siempre tienen un mecanismo que compara los salarios de los profesores con los salarios de los ingenieros, abogados, médicos, para que los salarios de los profesores sean igual de altos. Y eso es claro para dar prestigio a la profesión, para que nadie se vaya de la profesión para hacer otra cosa. Y después, además, tienen un programa de avance profesional de los profesores. Pueden convertirse en profesores de pedagogía, pueden convertirse en productores de materiales didácticos, pueden pasar al Ministerio de Educación, preparar pruebas nacionales, nuevos currículos, seguir el desarrollo de las técnicas de educación. Es decir, que en todo hay un diseño muy claro para obtener la buena calidad. Y yo identificaría como núcleo de todo esto una alta valoración del conocimiento y una alta valoración del trabajo del profesor. Fíjese que usted viene a participar en una conferencia muy interesante que se llama Repensar la formación docente en el futuro de la educación. Ya nos ha dicho muchas cosas. La experiencia de Singapur pues nos pone de frente a muchos retos también. ¿De quién depende este cambio? ¿De quién depende este cambio? Tal vez la experiencia de Finlandia y la experiencia de Singapur le puedan servir a quienes de verdad aspiran a tener una sociedad reeducada en elementos que hacen, repito, que la sociedad vaya a ser mejor y más comprometida con los grandes retos que tenemos en este momento en el mundo. Bueno, podemos hablar de dos niveles. Primero hay evidentemente un nivel político y depende del Ministerio de Educación y depende también de las facultades de pedagogía de las universidades. Entonces, esos son los factores institucionales, podríamos decir. Pero también la sociedad civil, las familias, no pueden esperar a que haya cambios en el nivel político. Cada familia educa en su familia, educa a sus hijos porque tienen cierta edad una sola vez y entonces hay que educarlos en la edad en la que están. Y claro, hay maestros y maestras que luchan para dar lo mejor a sus propios alumnos. Así que y eso de respetar a la educación, hablar bien de la educación, hablar de libros, hablar de conocimientos, y también una cosa tan práctica, y ahora estoy hablando de los padres de familia y también los profesores, eso de decir que no a pasar el tiempo con programas televisivos sin contenido o juegos, etcétera, no cabe prohibir, sino limitar, quizá 1 hora cada día y dedicar el resto del tiempo a actividades que van a desarrollar el alumno y que va a aprovechar su juventud para que de adulto tenga muchas posibilidades de elegir. Podría quizá mencionar otra cosa más que voy a mencionar también en mi conferencia. Hay un
investigador norteamericano que se llama Hanushek, que ha trabajado mucho con el valor económico de tener una población bien educada. Y ya tienen los investigadores maneras de calcular cuánto importa para un país tener una educación en mejor forma, para decirlo de algún modo. Y se puede medir el impacto en la sociedad de buenos profesores de manera general. Hasta pueden rastrear el efecto de un buen profesor en el resultado de una escuela y en el resultado de los salarios futuros de los alumnos de estos buenos profesores. Así que hay, para los que no no piensan tanto en el contenido de la educación, en los conocimientos, quizá sea importante saber que también hay un efecto económico directo y medible. Claro. Vamos a ver, lástima, me pasaría hablando todo el día con usted, pero usted tiene también cosas importantes que hacer, pero hablo de las universidades ahora. ¿Qué está pasando con las facultades de educación, con las universidades en general, con los profesores y profesoras universitarios para que en cada materia, ¿verdad?, apliquen estos conocimientos? Obviamente se supone que son gente más preparada y más educada, pero ¿qué está pasando en las universidades donde se gradúan y donde salen a enseñar los educadores? Bueno, es un gran problema y no sé si es consuelo para Costa Rica, que es un problema por todas partes. Todo Occidente, Europa, Norteamérica, Sudamérica, está luchando con lo mismo y es una tendencia a confundir ideología y ciencias de la educación. Ha habido una curiosa fusión de esos dos puntos de vista y es muy difícil que las facultades cambien porque ya hay cierta opinión general y es difícil cambiar esa opinión, a pesar de no avanzar el conocimiento en el país. Lo curioso es que si estamos descontentos con la educación y se enseña una cosa que no da buen resultado, lo obvio sería cambiar esa formación de los docentes que no da buen resultado. Pero esto no es lo que vemos, sino vemos que hay unos intereses creados, unas personas que defienden sus perspectivas y pretenden que son perspectivas científicas. Cuando si fueran perspectivas científicas, el nivel de la educación estaría muy, muy alto y no lo es. Por esto no pueden ser perspectivas científicas, sino hay que cambiarlos. Y allí yo creo que vamos a tener que trabajar mucho y hay fundamentalmente dos caminos: o cambiar las facultades de educación o trasladar una parte de la formación docente, por ejemplo, a los colegios, para dar una formación más directa, más práctica. Hay que elegir, quizás se pueda combinar, pero es un despilfarro de dinero. Financiar facultades que no dan el efecto que se espera de ellas. Por ejemplo, ese Hanushek del que hablé, él y sus colaboradores han hecho varios trabajos en los cuales intentan encontrar un efecto positivo de haber estudiado una formación pedagógica y no encuentran ese efecto, lo cual es un escándalo, porque ¿en qué profesión podríamos tener una formación que no dé ningún efecto importante en el estudiante? Claro, lo que hay, por eso, y lo dice también ese Hanushek, lo que podemos hacer es insistir más en las facultades de formación de docentes, en las materias, porque esto siempre tiene un efecto positivo en el docente y en los alumnos del docente más tarde.
que si aumenta su conocimiento de la materia, mejora el resultado. Es el tiempo dedicado a lo que vagamente se llama conocimientos pedagógicos. Eso es lo que no da muy buen resultado en el aula y en los conocimientos de los alumnos. Y hay datos, así que no es ningún invento, hay datos que dicen eso. Entonces hay que ir en esa dirección. Sí, aquí me están dando, la gente participa con sus comentarios, doctora, y me están dando algunas informaciones, por ejemplo, de cómo pasan el tiempo los estudiantes universitarios en Estados Unidos, que pasan durmiendo y socializando, y también hay datos, no es un invento, solo 2.8 horas estudiando. Esto incluye clases y estudios por sí mismo, imagínense. Sí. Sí. Bueno. ¿Qué le voy a decir a la doctora? Que sería maravilloso poderla escuchar todo el día y aprender de ella. Ella va a dar una conferencia, que ya está llena, y también va a dar una segunda conferencia en el Colegio Humboldt sobre el tema educación en zonas difíciles, especial para directores. Y yo le quiero robar todavía unos minutos para que la doctora nos plantee el tema, porque aquí en Costa Rica, si tenemos un problema, precisamente es eso, en algunas escuelas más que en otras, pero tenemos ese tema. Zonas difíciles, educación en esas zonas. Doctora, adelante. Sí, hay 2 o 3 cosas que son fundamentales para explicar en qué escuelas va mejor la cosa. Y lo que, número 1, es que hay que mantener el orden. Si no hay orden y respeto y buen comportamiento, lo demás no va a tener consecuencias. Así que la enseñanza en sí no va a ser exitosa y tampoco se va a poder atraer a los buenos profesores que necesita la escuela. Número 1, organizar la vida práctica de la escuela. Eso quiere decir ejercer autoridad. Y ahí es el problema para las sociedades de hoy. Somos muy democráticas, pero nos da no sé qué esto de ejercer una autoridad, aunque sea buena y en provecho del joven. Pero esto, hay que tener un equipo en el colegio dedicado a esto y un equipo en el cual todos trabajan en la misma dirección. Eso número 1. Número 2 es que hay una serie de técnicas para organizar la vida del aula, para que nadie se duerma precisamente, para que colaboren todos y para que se avance. Y hay unas técnicas que en algo parecen técnicas quizá más tradicionales, pero son más activas. Hay maneras de preguntar, maneras de hacer que los alumnos participen, a repetir palabras en voz alta, hacer pequeñas competiciones, etcétera, de 5 palabras, 10 palabras dentro de la clase. Hay una serie de técnicas que puede aprender un docente para tener al grupo consigo y transmitir la idea de avance, que los alumnos necesitan saber que están en el buen camino, que esto es divertido, que les va bien, que todo el mundo esté contento. Se puede conseguir un ambiente de este tipo, pero entonces vuelvo al primer punto. Debe haber una manera de mantener tranquila y al aula, a los alumnos, y que colaboren todos. Pero es posible. Es posible. Yo creo que cuando la gente tiene claro, ¿verdad?, las cosas, pues es más fácil, ¿verdad? Aunque estamos en un momento en que, por ejemplo, aquí en Costa Rica hemos tenido muchos problemas en el caso de las zonas más difíciles.
y asumir todo eso va a ser muy difícil. Pero estas palabras sabias suyas, doctora, pues pueden ayudar mucho porque además es totalmente clara en qué es lo que hay que hacer. Bueno, para cerrar, dice usted, orden y respeto, hay que tenerlos, sin irrespetar a nadie, pero respetándonos todos, diríamos, ¿verdad? De alguna manera, cosa que es muy difícil, y en Latinoamérica en general, yo diría que Costa Rica también, que es difícil. ¿De qué partimos y cómo para tomar una situación que es difícil y fomentar respeto y orden, doctora? Bueno, elegir algunas metas por parte de los políticos, etcétera, y por parte de maestros y profesores y padres, pensar en la importancia de la educación y el bien de los jóvenes, que es pensar que estos son parte de nosotros, son nuestro futuro, y que queremos para ellos un futuro basado en el conocimiento y en lo que decimos, la creatividad, el pensamiento crítico y todo esto. Queremos todo esto para ellos, y entonces hay que crear situaciones para que ellos puedan tener acceso a eso. De vez en cuando podemos pensar, las personas adultas, que a nosotros se nos dio la oportunidad de desarrollar el conocimiento y ese pensamiento crítico, etcétera, y ahora se trata de dar a la nueva generación esa misma posibilidad, y ahora las tentaciones, las dificultades son otras, son en parte el perder el tiempo con juegos, con celulares, con vídeos, etcétera. Así que la meta debe ser la misma, pero quizás las tentaciones son diferentes, y entonces tenemos que reconocer o identificar las nuevas tentaciones para poder ayudar otra vez más a la nueva generación a adquirir esas costumbres, esos conocimientos que pensamos que son buenos. Eso es como la herencia que queremos dejarles. Y me queda una, porque hay muchos padres llamando, hay muchos padres compartiendo con nosotros sus opiniones, pero en esto, doctora, están los educadores, están las universidades, ¿verdad? Está todo un sistema, pero también está el otro, que son los padres de familia, que para poder exigir respeto, para poder ir cambiando las cosas, requerimos también del compromiso de padres que trabajan todo el día, que tienen que correr, que tienen que ver cómo atienden las cosas, pero que tienen que invertir tiempo en fomentar estos valores y en trabajar con sus hijos en ese sentido. ¿Estoy equivocada? Yo creo que se puede formular la pregunta a una madre, a un padre, y decir, ¿qué es lo más importante en tu vida como padre, como madre? Seguramente que los hijos tienen prioridad. Y yo añadiría que con los años los hijos adquieren, si se puede, más importancia todavía. Al llegar a la edad de la jubilación, ¿en qué se piensa? Bueno, en tener una buena relación con sus hijos y sus nietos. Eso es como una de las mejores cosas de la vida. Y entonces, para estar en esa situación, uno tiene que invertir su tiempo y sus energías cuando los niños son pequeños en acompañarlos. Se puede decir enseñarlos, pero quizá hoy en día se puede decir también acompañar, porque es tener al lado a un adulto, leyendo con el niño un libro, hablando sobre lo que ha aprendido en el colegio, conversando sobre lo que pasa en el mundo. Los adultos debemos acompañar a los jóvenes, porque ellos van a tener que hacer, como metáfora, el viaje por la vida. Lo van a hacer ellos solos, pero lo que podemos hacer es acompañarlos un poco al comienzo y dejarles disfrutar de lo que hemos aprendido nosotros. Es lo que es parte de lo que somos. Claro. Doctora, le agradezco en el alma. Yo decía a las personas que cuando comenzó el programa que hoy en el Día Internacional del Libro les tenía un regalo, que el regalo era
conversar con usted y de verdad que hemos superado la expectativa. Le agradezco mucho haber compartido sus conocimientos con la claridad que lo ha hecho para que todos aprendamos. Por dicha que existen las redes sociales, que existe la forma de transmitir esta entrevista que he hecho con usted a través de nuestras mismas plataformas, para que todos aprendamos en esta reeducación necesaria para este momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haberme recibido.